Campaña de finanzas. Si usas el contrato, usas la voluntad del dueño. La escritura dice, Mateo capítulo 20, verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Porque Dios produce la ocupación. La ocupación es el término en el lenguaje del rey que significa crecer, extender, ocupar un nuevo territorio, pacífica o militarmente. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Dios hace preguntas. Dios hace preguntas. A Dios le gusta preguntar. Cuando Dios pregunta, produce su voluntad. Dios envió a Jesús a preguntarle a personas para hacer su voluntad próspera sobre esas personas. Jesús le dijo a un paralítico que tenía 38 años de estar paralítico. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando él le responde a Jesús, Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús habló allí esta parábola, describiendo cómo era el reino de los cielos. Jesús decía que el reino de los cielos era semejante a alguien que fue a contratar personas. Que a la hora 11, a la hora 11, faltando solo una hora para terminar el horario laboral, salió el dueño. Escuche, salió el dueño para ofrecer un contrato. A todos lugares el dueño salió a ofrecer un contrato legal, un contrato con justicia, un contrato comercial, un contrato de negocios, un contrato que mueve prosperidad. Entonces el dueño salió a ofrecer contrato. Y cuando encontró personas, les dijo una pregunta: ¿por qué estáis todo el día desocupados? ¿Qué significa eso? Significa, ¿por qué estáis todo el día sin respuesta? ¿Por qué estáis todo el día sin buena prosperidad? Con problemas económicos, con crisis financiera, con peligro de ir a la quiebra, con alerta de ir a la quiebra, con el análisis del analista que te digo, vas a ir a la quiebra si sigues tomando esas decisiones. Dios hace una pregunta: ¿por qué estáis todo el día desocupados? Él vino a ofrecer el contrato a los que estaban desocupados, porque los que están ocupados ya están con Él, haciendo las obras de Dios que producen prosperidad. Pero hay unos desocupados que están aprendiendo y otros que tienen que volver a aprender que Dios hace preguntas. Cuando Dios te hace la pregunta, te la hace cuando tú no encuentras respuesta, cuando tienes crisis, cuando tienes problemas, cuando experimentas tus malas decisiones financieras, cuando experimentas tu desobediencia que produjo ese problema, cuando demuestras tu inexperiencia que te conllevó a ese problema, por causa tuya o por causa de otros, y te hace eso estar desocupado.
Se acabó el vino en la fiesta y los que servían el vino estaban desocupados. No podían resolver, no podían producir una ocupación, no podían producir una respuesta económica de un bien que faltaba, no podían producir ningún tipo de provisión porque estaban desocupados. Cuando no tienes revelación de finanzas, estás desocupado porque no puedes resolver el problema. Estás desocupado porque no estás ocupado recibiendo la revelación ni poniendo la revelación por obra que produce la respuesta para tu prosperidad, para tu crisis, para tu problema, para tu necesidad. Estás desocupado sin revelación de Dios. Pero Dios viene. Y cuando Dios viene, tú lo sientes. Tú sientes cuando Él viene. Cuando Él viene, Él hace una pregunta. Él te hace entender que necesitas una respuesta. Dios preguntó, ¿por qué estáis todo el día desocupados? Sin la respuesta que produce la solución, sin la respuesta que viene de Dios para producir abundancia, sobreabundancia y superabundancia, sin la respuesta que produce multiplicación. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Sin poder pagar una deuda, aunque tratas de buscar formas de hacerlo y no lo puedes lograr, porque no tienes revelación para resolver el pago de la deuda. No tienes recursos económicos para pagar la deuda, el crédito, la cuota, el saldo que falta para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque no has resuelto la pregunta que Dios hace. Porque no has resuelto la pregunta que Dios hace. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Dios dijo de los profetas, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? A Dios le gusta estar con los profetas. Dios envió a Saúl a la reunión de los profetas que danzaban y profetizaban. Así dice Jehová, así dice el Señor, así ha dicho Jehová. Jehová ha hablado así, porque ellos estaban constantemente ocupados buscando revelación, para que la revelación viniera, para transmitir esa revelación a los demás hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, creed a los profetas y seréis prosperados, porque el profeta no le gusta al profeta estar desocupado. El profeta busca estar ocupado por Dios. Isaías dijo, en el año en que murió el rey Usías, se quedó desocupado. Él hizo algo. En el espíritu, él pudo ver y él pudo oír cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, después que el carbón encendido viene y lo toca en sus labios y oye la voz que dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, él dijo, él oyó la respuesta de Dios. Entonces, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estuvo en el secreto de Jehová, vio y oyó su palabra. Entonces profetizó y escribió. Ya no estaba desocupado. Tenía ahora revelación de Dios. Tenía ahora profecía de Dios de lo que Dios iba a hacer. No estés desocupado. Porque cuando no tienes la solución, estás desocupado. Cuando estás desocupado, entonces Dios viene. Cuando estás desocupado y buscas la respuesta por todos lados, por muchos recursos, de muchas formas, y no la encuentras, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces Dios viene y te hace la pregunta, ¿por qué estáis desocupados? ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Entonces Dios comienza a revelarte lo que debes hacer para que experimentes prosperidad. Si usas el contrato, usa la voluntad del dueño. Dios viene
a ofrecerte entonces un contrato. Un contrato es un recurso que Dios da para que tú, al obedecer, produzcas respuesta. Al obedecer el contrato del dueño, la voluntad del dueño, tú hagas la obra del dueño y reciba prosperidad y ministre prosperidad a donde quiera que vayas. Dios viene a ofrecerte el contrato. El contrato es una revelación espiritual que no está en la tierra. El contrato es una revelación espiritual que solo está con Dios. Por eso dice la Escritura: cierra la puerta y ve a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará, te pagará en público, porque a Él le gusta estar en lo secreto. Él hace que los profetas estén en lo secreto, así como Él hacía que los profetas estuvieran en secreto para hablar a las demás personas, que cuando oían, creían lo que los profetas hablaban y entonces eran prosperados. Dios va a usar el mismo recurso contigo. Dios va a traerte revelación. Alguien le dijo a Jesús: no tienen vino, no tienen vino. Ellos están desocupados. Tráeles el contrato, tráeles el contrato, tráeles el contrato. Entonces Jesús le dijo, cuando Jesús habló, por eso es muy importante que usted escuche las palabras de Jesús. Por eso los profetas estaban en grupo, porque cuando tú estás en grupo, haces que Dios venga. A Dios le gusta la multitud. En el cielo donde Dios está, hay miriadas de ángeles. A Dios le gusta enseñar. A Dios le gusta trabajar con multitudes. A Dios le gusta enseñar a multitudes. A Dios le gusta trabajar con multitudes. A Dios le gusta ministrar a multitudes. A Dios le gusta salvar a multitudes. A Dios le gusta hacer milagros financieros a multitudes. A Dios le gusta pagar las deudas a multitudes. A Dios le gusta desaparecer el crédito de multitudes, porque creen, porque reciben el contrato. Alguien le dijo a Jesús: ellos están desocupados porque se acabó el vino. Y la fiesta continúa, pero ellos ya no tienen vino porque se acabó el contrato. Ya no hay provisión, ya no hay economía, ya no hay alguien que venda porque todo está cerrado. El dueño el que vende vino está aquí en la fiesta. Sus empleados están aquí en la fiesta. Ya nadie puede vender vino y falta vino. Pero ellos están desocupados porque ya no hay vino. Dales el contrato. Entonces Jesús a esos obreros, a esos empleados, les habla y les da el contrato. Dijo: traigan cántaro con agua. Cuando ellos lo traen, entran en la revelación del contrato. Reciben, porque oyen la voz del buen pastor. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos oyeron la voz. Significa que ellos leyeron el contrato, entendieron el contrato, lo creyeron y lo pusieron por obra. Al ellos ir en el espíritu, al hacer ese acto profético, ese acto espiritual, esa acción espiritual de tomar los cántaros de agua, echarlos y llevarlos hasta donde está el lugar para dar de esa bebida al maestresala. Cuando ellos hacen eso, ellos estaban trabajando. Ellos eran los obreros. Habían recibido el contrato. Como actúan con el contrato, actúan con la voluntad del dueño. Cuando actúan con la voluntad del dueño, actúan con la prosperidad del dueño y se producen grandes cosas. Se produce lo imposible. Se produce que lo que es natural se vuelva sobrenatural. Se produce que lo que no existe se vuelva algo existente multiplicado. Se produce que una semilla se convierta en un árbol que da fruto, que se multiplica y produce grande bonanza. Se produce que cosas nuevas ocurran. Ellos cuando trabajan, se cumple la voluntad del dueño. Cuando ellos trabajan, se cumple la voluntad del dueño. Cuando ellos trabajan, mueven la prosperidad del dueño para producir cosas grandes, para producir cosas nuevas, para producir
y mostrar que se muestre la cosa nueva del dueño, lo secreto. Por eso él ofrece un contrato y está buscando que alguien desocupado crea, reciba y aplique el contrato. Cuando estos hombres desocupados que ya estaban trabajando, entonces mueven el cántaro con agua, el maestresala lo bebe, pero eso era agua. Pero cuando él bebe, él bebió vino. Cuando él bebe, él bebió vino. Entonces dijo el maestresala. Han dejado el mejor vino para el final. Han dejado el mejor vino para el final. Todos tienen una costumbre. Colocan el mejor vino al comienzo, pero después colocan un vino de baja calidad. Pero el que hizo esta fiesta, ha dejado el mejor vino. El mejor vino es el vino que supera todo. Cuando Jesús vino, resucitó muertos. Cuando Jesús vino, hizo milagros económicos, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros creativos. Produjo que los ciegos pudieran ver, produjo que los sordos pudieran oír, produjo que los mudos pudieran hablar, produjo que el hombre que tenía una mano seca, su mano seca se restaurara como la otra. Produjo que el leproso, la lepra se fuera de él instantáneamente. Jesús produjo que se multiplicara el pan. Cuando los obreros que tenían el contrato trabajaron repartiéndolo. Porque había traído nuevo vino. Había mostrado el secreto de Dios. La Escritura dice: nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Primero da el contrato a lo que van a mostrar la voluntad del dueño. El profeta recibe la revelación de la voluntad de Dios y la transmite. El contrato. El profeta representa a los obreros que reciben la voluntad del dueño. El contrato, cuando lo entienden, lo ponen por obra y producen prosperidad, producen cosas nuevas. Aparece lo que era imposible, aparece lo que no existe, aparece lo nuevo de Dios para cada vida. Jesús comenzó a resucitar lo nuevo de Dios. Jesús comenzó a sanar lo nuevo de Dios. Jesús comenzó a echar fuera demonios, lo nuevo de Dios. Jesús empezó a echar fuera a personas que estaban poseídas por espíritus, lo nuevo de Dios, y quedaban sanos, libres, vestidos, prósperos, lúcidos, entendidos, fuertes, obedientes, porque Jesús hacía algo nuevo. Cuando los obreros reparten el pan que Jesús partió y reparten los obreros el pez que Jesús partió, se multiplicó. ¿Por qué? Porque actuaban conforme al contrato, conforme a la voluntad del dueño, que produce lo inexistente, que produce la multiplicación, que produce la miriada, y que produce la miriada de miriada, porque a Dios le gusta responder a las masas, a Dios le gusta responder a los muchos. Estaba el profeta que fue llevado en el espíritu a un valle de huesos secos, y esos huesos secos, cuando se habló, cuando el espíritu vino y sopló y vino el viento, se manifestó una masa, se manifestó una multitud. ¿Por qué? Porque alguien obedeció el contrato. Cuando usted desobedece el contrato, está desocupado, no encuentra respuesta. Puede hacer que lo ore, que lo ministre, que le hable la palabra de Dios que está en la Escritura a cualquier persona. No hay respuesta, porque el que da la respuesta es el dueño del contrato. Y a él le gusta andar con personas. Por eso hace discípulos. Jesús dijo: y conoceréis la verdad. El contrato que hace que haga la voluntad del dueño para que tenga prosperidad de miriada.
La prosperidad de Miriada es la prosperidad completa, la prosperidad para todos. Hechos, capítulo de Hechos dice, y no había entre ellos en la iglesia ningún necesitado. ¿Por qué? Porque tenían el contrato, usaban el contrato y producían respuestas de miriadas de miriadas, respuestas para multitudes. Cuando predicaron el evangelio, se convirtieron 3,000 personas. Cuando vuelven a predicar el evangelio, se convierten 5,000 personas. Y cada día, escucha, y cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque tenían el contrato. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesús, que es la doctrina de Dios. Única y exclusivamente en el contrato de Dios perseveraban y prosperaban. Dice la Escritura en el libro de Hechos que no había entre ellos ningún necesitado, porque Dios responde a la multitud. Dios responde a la multitud. Dice la Escritura por medio del profeta que lo escribe, que cuando Moisés ministra con la vara, obedeciendo, actuando como el obrero que cumple el contrato, cuando obedece y ministra, enseña y predica, Moisés hacía señales que eran juicio para los enemigos de Dios, pero producían riqueza para los hijos de Dios. Cuando la nación sale, escuche, cuando todos salen, cuando la masa sale, cuando la multitud sale, cuando la miriada sale, salieron con gran riqueza. Dios profetizó diciendo, y saldrán con gran riqueza. Todos tienen abundancia de respuesta con el contrato del dueño, que te va a dar un pago, que te va a dar lo que es justo. Lo que es justo no es escaso, lo que es justo no dura por un tiempo. La mujer que tenía la vasija recibió lo justo porque era obrera, porque sostuvo a un profeta. Cuando ella sostuvo al profeta, cuando ella obedeció el contrato del dueño y ella trabajó y le dio provisión al dueño y al profeta, el dueño le dio todo. Respuesta de masa, respuesta de miriada significa que Dios te da todas las cosas. Por eso dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busques el reino de Dios, que es el contrato, la voluntad del dueño en el espíritu, que cuando tú la obedeces, Él hace que viva la justicia. La justicia no es poco, la justicia no es escaso. Escucha, el que da escasamente segará escasamente, el que da abundantemente segará escasamente. Es con justicia, da con justicia. Eso es crecimiento. Al dar con justicia, el niño espiritualmente da usando la palabra de justicia y recibe respuesta de masa, de miriada, como crecimiento de niño cuando crece y es maduro espiritualmente, porque tiene ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, como un trabajador, obrero, labrador, empleado, experto, usando la palabra de justicia, que se vuelve un maestro, un experto, que produce que la cosecha tenga una mayor velocidad cuando trabaja para el dueño. Dios responde con una respuesta de masa, con una respuesta de multitud, con una respuesta de miriada mucho más grande. Por eso la mujer con su vasija y con su harina produjo pan para el profeta, trabajando y laborando, trabajando como empleada, como obrera, con el contrato, con la voluntad del dueño, y dio a ella en su crecimiento de niña, le dio todo. Cuando ella creció, cuando tenía madurez, para que se cumpliera la profecía, porque la profecía dijo, la harina de la tinaja, así dijo Jehová, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite disminuirá hasta que. Cuando ella estaba lista, cuando ella era madura, experta en la palabra de justicia, vino entonces la otra parte de la recompensa, la doble porción del Espíritu. La primera cuando era niña, la segunda cuando era adulta. Cuando era niña usaba las dos, pero también usaba una, la zarra del Espíritu. Pero cuando creció usaba las dos, como madura, hija de Dios madura, usaba las dos, la herencia celestial y la herencia terrenal. La usaba
Entonces, cuando creció, recibió la respuesta de masa, la respuesta de miriada, la respuesta de multitud, la respuesta de miriada de miriada. Por eso dice miriada de miriada, porque es la doble porción del Espíritu, la herencia celestial y terrenal. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, la miriada de miriada. Y dijo, por tanto, id como obreros a trabajar para que reciban como respuesta la miriada de miriada. Cuando se acaba la administración de finanzas, la voluntad del dueño, que le dan el pago por darle sustento al profeta, cuando se acaba el aceite y la tinaja, cuando se acaba eso, entonces viene la respuesta de miriada, entonces viene la respuesta de masa, entonces viene la respuesta de multitud. El profeta vio cómo se levantó una masa, una multitud, una miriada de miriada. Personas resucitaron, se levantaron. Ella recibió respuesta porque Dios la volvió rica, le dio todo lo que tenía. Una mujer venía y veía pasar un profeta y decía, he aquí, yo conozco que tú eres varón santo de Dios. Le construyó una casa. Ella usó la voluntad del maestro, la voluntad del dueño, y construyó una casa y dijo, yo creo que tú estés aquí cuando tú pases, porque ella sabía que Dios estaba con él. Ella quería que Dios estuviera cerca. Ella no dijo nada, pero ella tenía una desocupación. Ella no tenía hijos, su matriz no estaba ocupada. Dios había dicho que las hijas de Israel no iban a ser estériles, y ella creía en el contrato del dueño, y vio a un trabajador del dueño de alto nivel y le dijo, yo quiero que tú estés en casa para que tú le hables al dueño. El dueño va a saber al verte a ti que vives en mi casa lo que yo quiero, porque es que él dijo en su contrato. Él dijo en su contrato, él lo dijo en su contrato, no habrá mujer estéril en Israel. Entonces, el profeta, Dios le habla el secreto y le dice el profeta a su discípulo, ¿qué quiere esta mujer? ¿Cuál es su desocupación? Entonces el otro discípulo del profeta le dice, ella no tiene hijo. Ella no tiene hijo. Ella no tiene hijo. Entonces el profeta dice, hablando con Dios, respuesta de miriada, ve y dile que el año que viene, por este tiempo, tendrá un hijo. Año representa acumulación de tiempo, la acumulación de respuesta, poder de respuesta, miriada de respuesta. Ella tuvo un hijo. La miriada primera, pero su hijo muere. Cuando su hijo muere, le dice ella al profeta, ella hace la pregunta, oh, qué gran fe, oh, qué gran entendimiento, oh, qué gran discernimiento, oh, qué gran sabiduría, oh, qué gran descubrimiento, porque tenía la miriada primera. Alguien que tiene la miriada primera le pregunta a Dios. Los que estaban en Tesalónica eran más nobles, la miriada primera y la miriada segunda, que los que tenían la miriada primera, los que estaban en Berea. ¿Por qué eran más nobles? Porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, porque buscaban el secreto de Dios completo, la miriada primera y la miriada segunda. Esta mujer experimentó la miriada primera, pero su hijo murió. Pero sabe, el profeta estaba cerca, porque Dios estaba más cerca. Entonces Dios le dijo al profeta, usa la vara, porque saldrán con gran riqueza y tomarán toda la tierra. Y uno de ellos, que estaba en la tierra, descendiente de los que tenían la gran riqueza, había muerto. ¿Sabe? Cuando alguien tiene el contrato del dueño, siempre tiene un resultado. Y cuando trabaja según la voluntad del dueño, siempre tiene una recompensa. Siempre le dan lo que es justo. Entonces ella experimentó la miriada segunda.
el profeta recibe revelación de Dios y le dice al discípulo de él, al otro profeta, ve, haz esto, ponle la vara. La miriada primera ya no funcionaba porque Moisés ya no estaba. Viene la otra miriada, se coloca sobre él cuerpo con cuerpo enfrente. Cuando él dice no pasa nada, porque es que ya Juan no estaba, no pasa nada. Entonces lo hace por tercera vez. El profeta recibe revelación, recibe secreto y le dice al discípulo del profeta, ve y coloca el cuerpo sobre el niño, pero hace esto 7 veces. Cuando lo hace, la última vez que lo hace, que se levanta, el niño estornudó y volvió de entre los muertos. La miriada segunda vino, cuando vino Jesús, quien dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y ese niño entonces fue a tomar toda la tierra y a tomar toda su riqueza, porque vino con la miriada. Él era la respuesta, la segunda miriada. Pero aún así viene más abundancia, sobreabundancia y superabundancia, y se manifiesta entonces la revelación de la plenitud de la prosperidad. Vino sequía. El profeta dijo, no habrá lluvia en la tierra sino por mi palabra. Se van ellos de esa nación, se van a otra nación. Cuando regresan, el discípulo del profeta, ya era un profeta graduado, habla delante del rey, y cuando el discípulo del profeta le habla miriada de la respuesta, la primera miriada al rey, que tomó la riqueza de los sirios que abandonaron el campamento. Cuando el rey escucha la primera miriada, Giesi ve a la mujer en el espíritu y Dios le habla el secreto y le dice, viene la segunda miriada para el rey, viene la segunda miriada para el reino, para que ministren prosperidad entre ellos mismos y a personas que necesitan. Entonces el profeta le dijo, oh rey, esta es la mujer de la que te hablaba. Después que te conté las historias de todas las cosas que hacía el profeta Elías, esta es la mujer de la que te hablaba. Entonces el rey dijo, mujer, entonces el rey dijo a alguien, a un obrero, a alguien que cumplía el contrato, le dijo, denle a esta mujer toda la riqueza que se produjo durante los 7 años que ella no estuvo en la nación. La miriada segunda, la miriada plena, la plenitud de la miriada. Y no había entre ellos ningún necesitado. Se habla en el espíritu de los 7 espíritus de Dios. Se habla del contrato del dueño. Se habla de que dará lo que es justo. Lo que es justo es lo que es del dueño. Cuando el dueño envía a la multitud a trabajar con el contrato para producir prosperidad y recibir lo que es justo, la prosperidad del dueño crece. Como la prosperidad del dueño crece al venir el hijo pródigo, que perdió todo, el padre recibirlo, la prosperidad que el padre trabajó, la daba otra vez al hijo, y se fortaleció, y comenzó la plenitud a manifestarse. Por eso, cuando el apóstol Pedro, que ministraba en la primera miriada, comenzó a ministrar en la segunda miriada, vino la plenitud. Ministraban los apóstoles entonces con gran poder, y no había entre ellos ningún necesitado. Y cuando Pedro oraba enfermos, los que estaban a su espalda, sobre quienes pasaba su sombra, eran sanados, porque Dios estaba allí, prosperando todo lo que él hacía, porque Dios estaba allí, repartiendo la miriada, multiplicando la sanidad, multiplicando los milagros, multiplicando
las finanzas, multiplicando la resurrección. Padre, en el nombre de Jesús te pido que multipliques, que des lo que es justo a los que han trabajado con el contrato, a que los que estén desocupados reciban el contrato, lo crean, lo vivan, lo pongan por obra y reciban la respuesta que necesitan. Milagros, sanidad, prodigios, liberación, sanidad, señales nuevas, milagros nuevos, prodigios nuevos, nueva forma de hacer milagros. Ahora, algo nuevo, como convertir el agua en vino, produce algo nuevo en ellos. A que ellos reciban la respuesta, la miriada de miriada. La primera miriada el agua, la segunda miriada el segundo vino. Ahora, en el nombre de Jesús, como recibieron todos de lo que ha hablado en esta campaña de finanzas, en el nombre de Jesús reciben ahora miriada primera, miriada segunda, la plenitud de la miriada. Reciben lo que es justo, milagros, sanidad, prodigio, señales. Ahora, según el contrato que te prospera, ahora recibe más, algo nuevo, sanidad, prosperidad, la miriada, la plenitud de la miriada. Ahora, multitud, masa de respuesta, multitud de respuesta. Ahora, miriada de respuesta, miriada de respuesta, la plenitud de la miriada. Ahora, fluye. Sanidad, milagro, prodigio. Personas en hospitales son sanados. Leprosos son limpiados. Resucitan muertos ahora en toda la tierra. De cualquier edad. De muchos días de muerto. De pocos días de muerto. Ahora se restauran los órganos. El cuerpo sobre el cuerpo. Ahora Dios se pasea y sana. Al norte, al sur, al este o al oeste. De SIDA. De enfermedades terminales. De cáncer. De Alzheimer. Ahora de parálisis cerebral, personas con parálisis cerebral son sanadas, Dios los toca, personas sienten que los toca, personas sienten fuego y son sanados, personas que no pueden hablar porque tuvieron parálisis cerebral son sanados, personas que tienen artritis, personas que tienen imposibilidad de mover el cuerpo, paralíticos, cojos, personas que tienen órganos secos, personas que tienen virus que come su carne, son libres, son sanados, son libertados ahora. Reciben multitud de respuestas. Ahora se mueve la vara de Dios ahora para producir sanidad, prosperidad, para que salgan con gran riqueza. Ministros salen con gran riqueza, con el contrato para producir prosperidad. Ahora con poder de Dios, con gran poder, para que reciban multitud de respuestas, respuesta de masa, respuesta de multitud. Respuesta de la primera miriada, de la segunda miriada, de la miriada primera, de la miriada segunda, de la plenitud de la miriada. Ahora fluye ahora, cosecha, se recoge, Dios paga, ahora produce que reciba lo justo. Ahora, lo que trabajaste por mucho tiempo, ahora recibes. Ahora, respuesta, pago de tus deudas, de problemas económicos, hipoteca que te iban a ejecutar para quitar tu casa, se cancela. Dios produce milagros, empresas que iban a quebrar, Dios produce milagros, respuesta. Se salva financieramente tu empresa. Dios trae dinero para tu empresa, para que la recuperes, para que empieces a trabajar nuevamente. Y vienen ahora más socios para producir que la empresa crezca y se abran otras sucursales. Y en otras empresas se abran otras sucursales. Y en otras empresas diferentes se abran nuevos locales. Porque Dios trae multitud de respuestas, multitud de masa. Ahora fluye más, milagros, sanidades, prodigios, personas reciben compras. No van a parar de darte compras, no van a parar de darte dinero, porque la Escritura dice, y saldrán con gran riqueza. Ellos tienen un nivel de crecimiento, tú tienes otro, pero los dos se van a administrar mutuamente. Los que tienen riqueza van a administrar, los que no tienen mucha van a administrar y recibir, y los que tienen mucha van a recibir también, para que crezcan según la actividad propia de cada miembro. Ahora, para que no haya ningún necesitado. Ahora, revelación de Dios, ahora fluye. Dios te hace crecer. Él te ministra, te toca, siente que te toca ahora y te ministra con su poder. Brinca, salta, danza, siente una corriente de rayo por ti. Ahora, rayos brillantes salían de su mano. Dios te llena de poder, de gran poder. Dios te llena de poder, produce respuesta, te unge, te da una cobertura de poder para que ministre sanidad, como Pedro.
que cuando estaba haciendo una cosa pasaba a otra. Producir respuestas nuevas, de nuevas formas. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios te dirá cómo. Dios te va a decir que hagas cosas para producir milagros financieros, económicos, como la viuda que sustentó al profeta. Dios va a hacer que el profeta hablen, pero usted tiene que creer para que sea prosperado. Usted tiene que creer porque Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a traer una respuesta contundente, una respuesta grande. En un estadio de fútbol todos se van a convertir a Dios. Todos, porque Dios salva masas. En África Dios va a hacer milagros, sanidades, prodigios, va a levantar muertos. Pero ¿por qué solo allá? ¿Por qué mucho allá? Dirá alguien. Dios te va a responder. Te va a decir, porque tú estás desocupado. Tú tienes que hacer que esa ocupación de Dios esté aquí. Tú vas a hacer que Dios venga aquí a tu nación y resucite muertos en tu nación también. Y que vayas a todas las naciones a resucitar muertos también. Porque Dios ya no va a hacer que estés desocupado. Y te dará tu recompensa. Dios trae unción, trae fuego, trae avivamiento para que no estés desocupado. Trae respuesta, multitud de respuestas, la masa de respuestas, la miriada de respuestas, la miriada primera, la miriada segunda, la plenitud de la miriada para que tú tengas todo lo que tienes. Porque has buscado el reino de Dios, pero no has entendido y has estado desocupado. Pero ahora Dios te hace entender, te hace crecer y coloca su mano sobre ti para que entiendas. Él sopla para que entiendas. Produce que actúe con fe para que entienda y su palabra venga a ti y reciba la palabra de milagro, la palabra que produce el milagro, la palabra que produce la respuesta que viene de Dios con miriada. Recibes. Ahora personas vienen a pagar tus deudas, personas vienen a preguntar por ti, a darte dinero, personas Dios va a hacer que te den dinero y no habrá necesidad. Becas, casas, carros para hacer empresas, lanchas. Personas cuando des tu carro a regalarlo, te harán otro y otro y otro y otro. No pararán de darte cosas porque has buscado el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Las cosas que hacían que se impidiera que tú recibieras ahora son quitadas ahora, y viene la respuesta de Dios en multitud, en masa. Pero Dios quiere que los discípulos vengan a aprender de Él. Jesús dijo que aprendieran de Él. Jesús dijo, aprended de mí. Una vez Jesús apareció a 500 hermanos, a 500 discípulos a la vez. ¿Para qué? Para traer respuesta a la multitud. Dios quiere encontrarse contigo para darte respuesta. Permanece con Él. Recibe el contrato. Haz lo que Él dice y recibe tu respuesta. Lo justo. Padre, te doy gracias por todo y te glorifico por tu administración, tu enseñanza, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.